Mientras me miraba en el espejo, la marca en mi cuello seguía allí con toda su intensidad. Ligeramente morada, un poco inflamada y con la forma perfecta de una media luna. Extendí la mano y la toqué con la punta de los dedos. Todavía estaba sensible. Aquella marca que dejó el collar de plata era el último regalo que me dio mi esposo. No solo fue una herida causada por el movimiento brusco de su muñeca sobre mi cuello, sino también el comienzo de mi nueva vida. Al mirarme en el espejo de nuestro dormitorio, veía en mis ojos a una mujer que ya no reconocía. 3 días atrás, antes de salir de Barcelona, mientras preparaba mi maleta, envolví cuidadosamente ese collar de plata en una tela de seda y lo guardé en mi bolso. Una voz dentro de mí me dijo que sería una prueba importante. Tenía razón. En ese momento no lo sabía, pero ese collar se convertiría en mi salvación. Hoy, al mirarme en el espejo del baño de mi nuevo hogar en Roma, ya no lloro. Mis lágrimas se han secado. En su lugar arde dentro de mí un fuego frío y decidido. Saco de mi armario el vestido negro y me lo pongo. Suena mi teléfono. Es mi abogada. La operación ha comenzado, dice, y ahora sí, la historia realmente comienza. Soy Valentina, historiadora del arte y curadora de galerías. Tengo 34 años. Conocí a Alejandro hace 8 años en una exposición de arte moderno en el Museo Reina Sofía de Madrid. En ese entonces, yo apenas era asistente en una pequeña galería, y él ya era un asesor de inversiones en ascenso. Decir que fue amor a primera vista sería un cliché, pero la atracción entre nosotros era innegable. Después de 3 años de relación, nos casamos en un cálido día de junio en Barcelona, con vista al Mediterráneo. Durante 5 años de matrimonio, creí haber construido una vida envidiable, al menos a los ojos de todos a mi alrededor. Siempre me sentí orgullosa de Alejandro, su manera elegante de vestir, sus modales cultos y su éxito en el mundo empresarial. Vivíamos en un lujoso departamento con vista al mar, en Pedralbes, uno de los barrios más exclusivos de Barcelona. Las paredes de nuestro hogar de 2 habitaciones estaban decoradas con obras de arte contemporáneo que elegimos juntos. Los fines de semana solíamos ir a catas de vino y cada verano vacacionábamos en Ibiza. Siempre posponíamos el tema de tener hijos. Primero queríamos consolidar nuestras carreras, luego formar una familia. Desde afuera, parecíamos la pareja perfecta. Tal vez por eso ignoré las grietas en nuestra relación. Las reuniones de trabajo que se alargaban hasta la madrugada, las llamadas misteriosas que recibía con frecuencia, las noches en que no volvía a casa, todo lo justifiqué con su agitada vida profesional. Hasta que llegó aquella noche. Esa noche salí de la galería más temprano de lo habitual. Era el día después de la inauguración de nuestra nueva exposición, y el dolor de cabeza que tenía se había vuelto insoportable. Mientras regresaba a casa en taxi, llamé a Alejandro, pero no contestó. Apenas eran las 8, seguramente seguía en la oficina. Al llegar al edificio, el portero, Carlos, me recibió. El señor Alejandro regresó hace 1 hora. Venía acompañado de una dama, me dijo. Quise creer que era una compañera de trabajo. Abrí la puerta de nuestro departamento en silencio, pensando que quizás Alejandro estaba en una reunión y no quería interrumpir. Las luces del pasillo estaban apagadas. Mientras dejaba mi bolso y mi abrigo en el vestidor, unos sonidos que venían del dormitorio llamaron mi atención. Al principio no entendí qué pasaba. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y tratando de controlar mi respiración, caminé hacia la habitación. La puerta estaba entreabierta, y en ese instante vi la escena que jamás podré borrar de mi mente. Alejandro y... No lo podía creer. Mi mejor amiga, Isabella. La misma Isabella que llevaba 5 años en nuestras vidas, que asistía a nuestras fiestas de cumpleaños, que vacacionaba con nosotros. Estaban tan perdidos en lo suyo que al principio ni siquiera notaron mi presencia. Cuando empujé la puerta completamente,
el grito de Isabela y las maldiciones de Alejandro retumbaron en mis oídos. Él intentó apresuradamente vestirse mientras nuestras miradas se cruzaban. En sus ojos no había disculpa ni arrepentimiento, solo la incomodidad de haber sido descubierto. ¿Desde cuándo? Zrenia pregunté, con una voz tan tranquila que ni siquiera yo la reconocí. Tenía un nudo enorme en la garganta, pero no iba a mostrarle mi debilidad. Valentina, no es lo que piensas, balbuceó Alejandro, lanzándole una mirada rápida a Isabela, que intentaba cubrirse con las sábanas. Te hice una pregunta. ¿Desde cuándo? Zrenia, repetí, esta vez con un tono más frío. 1 año, dijo al fin, evitando mirarme. Pero no importa, fue solo un error. 1 año. Rápidamente hice cuentas en mi cabeza. Nuestro viaje a Italia, la celebración de nuestro aniversario, el funeral de su padre. Todo había sido una mentira. Isabela ahora lloraba en silencio, ni siquiera la miré. Valentina, por favor, hablemos, dijo Alejandro mientras intentaba levantarse de la cama. Te amo, esto solo fue... Toma tus cosas y sal de mi casa, le dije con una voz helada. Tienes 24 horas. Salí de la habitación y cerré la puerta del dormitorio sin hacer ruido. En lugar de gritar, llorar o lanzar algo, entré a la oficina que estaba justo frente a nuestra habitación. Encendí mi computadora y empecé a revisar mis correos, como si fuera una noche cualquiera. Algo dentro de mí se había roto, pero desde fuera nadie podría notarlo. Mientras ellos salían del dormitorio y caminaban hacia la puerta principal, yo no me moví de la oficina. Escuché a Isabela decir mi nombre, pero no respondí. Cuando la puerta principal se cerró, abrí el cajón de mi escritorio y saqué los documentos que había encontrado en el maletín de trabajo de Alejandro 2 semanas antes. Pruebas de irregularidades financieras en su empresa. En ese momento no hice nada, pero ahora sabía que había llegado el momento perfecto. Cuando estuve segura de que Alejandro se había ido, entré al dormitorio. Quité las sábanas de la cama y las tiré a la basura. Luego abrí el armario y saqué la maleta que había preparado con anticipación. 2 semanas atrás, cuando encontré los documentos de Alejandro, mis instintos me empujaron a prepararme para algo. Tenía lista la maleta, mi pasaporte y mis joyas más valiosas. Como si mi corazón supiera que este momento llegaría. Cuando abrí nuestro closet, vi el collar de plata que Alejandro me había regalado en nuestro aniversario, ese que nunca usé. Recordé haber visto ese mismo collar en el cuello de Isabela en una inauguración de arte hace unas semanas. En ese momento no entendí, pero ahora todo tenía sentido. Tomé el collar y lo guardé en mi bolso. Luego me senté en el escritorio de Alejandro y saqué copias impresas de los documentos que encontré en su computadora. Durante 5 años había estado desviando sistemáticamente dinero de las cuentas de la empresa a cuentas ficticias de clientes. Parte de ese dinero ahora estaba seguro en una cuenta a mi nombre en Suiza. Metí los documentos en un sobre grande junto con mis anotaciones. Planeaba enviárselo a Rafael, un amigo de la universidad que trabaja en la unidad de delitos financieros. Pero antes tenía un último movimiento que hacer. Desde mi computadora busqué los datos bancarios de Isabela. Me los había compartido 1 año atrás para un proyecto artístico conjunto. Había transferencias regulares a esa cuenta durante el último año desde la cuenta de la empresa de Alejandro. Isabela no solo me había traicionado emocionalmente, también lo había hecho financieramente. Esa información también la añadí al sobre. Hoy, 6 meses después, inauguro mi propia galería de arte en Roma. Recibí la noticia del arresto de Alejandro el 3er día después de llegar a Italia. La unidad de delitos financieros allanó su empresa y nuestra casa, y congelaron todas sus cuentas. Isabela también fue interrogada bajo sospecha de complicidad por el dinero transferido a su cuenta. El escándalo causó gran revuelo en los medios. Exitoso financiero arrestado por fraude, su amante también implicada. Nadie conocía mi rol en todo esto. Para el mundo, yo era solo la pobre esposa engañada que había abandonado su hogar. En Roma,
Comencé una nueva vida. Tal vez Alejandro perdió el control de sus cuentas, pero yo ya me había asegurado. El dinero en mi cuenta suiza fue suficiente para abrir una galería pequeña, pero elegante, en el corazón de Roma. La galería se llama Renacimiento, Renacer. Mi exposición inaugural lleva por título Traición, Traición. En el centro de la sala, dentro de una urna de cristal, está aquel collar de plata. Junto a él, una obra de arte inspirada en la herida de mi cuello. Una media luna, rojo, sangre trazada sobre un espejo roto. Mientras doy mi discurso de apertura, en la sala hay críticos de arte y periodistas llegados desde Barcelona. Para ellos, mi historia es solo un proyecto artístico, una poderosa exposición que, inspirada en el trauma personal, pone en el centro la experiencia femenina, escribirán mañana. Sonrío al alzar mi copa. A veces los momentos más oscuros de la vida inspiran las obras de arte más valiosas. Esta exposición no celebra la traición, sino el renacimiento que puede surgir de ella. Entre los aplausos, levanto mi copa una vez más y susurro suavemente, justicia. Hay heridas cuya marca nunca desaparece, pero las lecciones que dejan nos acompañan para siempre.